Mi prometida deja a nuestro hijo de 3 años solo en casa y desaparece porque mi hermana le animó a huir, pero tras 2 años regresa y yo le digo que nunca volverá a ver a nuestro hijo. Hace 2 años, llegué a casa después de un turno de 10 horas y encontré mi vida destrozada. Mi prometida, con quien llevaba 5 años, simplemente se había ido. Desapareció llevándose todo lo que era suyo y no dejó nada. Tomó su pasaporte, su cámara, sus diarios, incluso algunos muebles. Lo que no se llevó fue a nuestro hijo de 3 años, que fue lo peor, porque lo dejó solo. Estaba en medio de nuestra sala de estar, que ahora estaba medio vacía, sosteniendo su camión de juguete, y lo único que podía pensar era, esto es un robo. No lo era. De hecho, era peor. La llamé y fui directo al buzón de voz. Y no una sola vez, sino muchas veces. Le envié mensajes, supliqué, fui a la casa de su hermana, pero nada. Esa noche no pude descansar. Mi hijo seguía preguntando dónde estaba mamá. Le dije que había ido a comprar víveres, le dije que regresaría pronto. Mentí para protegerlo porque no quería admitir que no tenía idea de qué demonios había pasado. A la mañana siguiente, comencé a llamar a hospitales, a la policía, a su trabajo, a sus amigos. Su madre finalmente me llamó la noche siguiente, llorando, diciendo que acababa de saber de ella y que estaba bien, pero que necesitaba espacio. Eso fue todo lo que dijo. Le recordé que dejó a su hijo solo en la casa, que no era una respuesta válida. Le pregunté si volvería. Hubo silencio. Le pregunté si estaba a salvo. Respondió, está bien, y luego llegó el clic. Intenté todo, llamaba a diario, le enviaba mensajes por todas sus redes sociales, incluso supliqué a su hermana que le pasara un vídeo de nuestro hijo pidiendo por ella. Nada. Eventualmente, me bloqueó en todas partes. Incluso conduje 3 horas hasta la casa de su madre y nadie me contestó la puerta. Me quedé solo con un niño pequeño, un trabajo a tiempo completo y un apartamento que parecía una escena del crimen. Pero no tenía tiempo para derrumbarme. Mi hijo necesitaba comida, necesitaba guardería, necesitaba que alguien le leyera cuentos antes de dormir. Así que lo hice. Fue un gran sacrificio, pero lo hice por mi hijo. Pedí ayuda donde pude. Mis padres se convirtieron en mi tabla de salvación. Mi mamá lo cuidaba mientras yo trabajaba horas extras. Mi papá lo recogía de la guardería. Mi hermana, a pesar de su apretada agenda, ayudaba cuando podía. Cada vez que mi hijo preguntaba dónde estaba mamá, quería decirle la verdad sobre cómo su madre nos abandonó a ambos sin una sola explicación. Pero no lo hice. Solo le decía, mamá no puede estar aquí ahora. Y cada vez que lo decía, sentía que era más y más una mentira que también me estaba diciendo a mí mismo. Nos mudamos a un lugar más pequeño. Guardé todas las fotos de ella, eliminé todo rastro. Reconstruí todo. Incluso pedí la custodia exclusiva por leyes de abandono. Como ella desapareció por completo y ni siquiera intentó ponerse en contacto con su hijo durante más de un año, el tribunal lo concedió. Y luego, 2 años después, la semana pasada, tuvo la osadía de aparecer en mi trabajo. Esperó hasta que estaba en mi descanso y luego apareció. Parecía una persona completamente diferente. Nuevo cabello, ropa nueva, nueva actitud, como si hubiera salido directamente de la cuenta de un influencer. Cuando la vi, me quedé paralizado. Estaba pensando en que iba a comer, no que me encontraría a mi ex allí parada. Simplemente, me di la vuelta y volví adentro. Ella me siguió hasta la parte de atrás. Debería haberle dicho que se fuera. Debería haber llamado a seguridad, pero una parte de mí quería escuchar la explicación que había preparado. Pensé que, después de 2 años, me debía al menos eso. Dijo que quería hablar. Dijo que había estado en terapia, que había hecho mucho trabajo de sanación. Pero la razón que me dio por desaparecer fue, me asusté. Dijo que se sentía atrapada, que sentía que su identidad se estaba desvaneciendo, que no podía respirar. Dijo que la idea de ser madre y esposa para siempre la hacía sentir como si se estuviera muriendo por dentro, y mencionó que tuvo quiebres emocionales y muchos ataques de pánico sola. Luego vino el verdadero golpe. Aseguró que justo antes de irse, había tenido una larga conversación con mi hermana, la misma hermana que me ayudó a mantener nuestras vidas juntas, a quien he confiado la vida de mi hijo. Y según ella, mi hermana la animó a irse. Dijo que mi hermana le dijo, eres demasiado joven para quedarte atrapada, aún puedes empezar de nuevo. La gente se enamora y se desenamora todo el tiempo, no te atrapes antes de que sea demasiado tarde. Luego de eso, me di la vuelta y me fui. Ella trató de llamarme, pero no me di la vuelta. Fui directo al gerente del piso y le dije que no la dejara entrar nunca más a la tienda. Esa noche, le conté todo a mis padres. Mi papá casi rompe una pared y mi mamá comenzó a llorar. Ella solía llamar a mi ex su segunda hija, la trataba como parte de la familia. Eso ya terminó. Mi papá me dijo que si alguna vez se acerca a nuestro hijo, llamará a la policía. Mi mamá estuvo de acuerdo. Aún no he confrontado a mi hermana. Quiero hacerlo, pero quiero calmarme primero. No sé qué es verdad. No quiero creer que ella animaría a alguien a abandonar a su propio hijo.
Podría ser una mentira de mi ex, pero tampoco puedo ignorarlo. Y en cuanto a mi ex, ha estado enviándome mensajes constantemente desde entonces, páginas y páginas sobre cómo quiere reconstruir esta relación. Quiere usar la excusa de que su hijo necesita una madre, cuando antes no parecía preocupada cuando se fue y lo abandonó. Hasta ahora, es todo yo, y nada de disculpas. Pero aquí está lo que no parece entender, ella tomó una decisión y yo también tomé una. A diferencia de ella, cuando las cosas se pusieron difíciles, yo elegí quedarme. Elegí ser padre y no abandoné a mi hijo solo en casa. Elegí luchar por ese niño todos los días. Y ahora piensa que puede simplemente tocar la puerta y que la dejaré entrar como si fuera su derecho. No lo es. Nunca volverá a ser parte de esta familia, no después de lo que hizo. Y si piensa que voy a ceder siquiera una pequeña porción de los derechos parentales sin pelear, le espera una muy desagradable sorpresa. No sé qué esperaba con esto, que le dijera, qué bueno que regresaste y le besara los pies. Lo que hizo es suficientemente malo como para hacer una denuncia. No tengo pruebas de que lo abandonó en casa, pero podría cambiar si respondo sus mensajes. Todavía no sé qué hacer, voy a tranquilizarme un poco y ver cómo se desarrolla todo. Actualización 1. Muchos me dijeron que ni siquiera le diera la hora del día, que es básicamente mi plan en este momento. Otros me aconsejaron conseguir un abogado de inmediato, lo que ya hice. Algunos pidieron más actualización sobre mi historia, y es lo que voy a hacer. Confronté a mi hermana la mañana siguiente a que publiqué. No le avisé ni le envié un mensaje diciendo que iba a ir. Simplemente, aparecí en su casa mientras mi hijo estaba en la guardería. Toqué la puerta como lo hubiera hecho si todo estuviera normal, solo para ver si se ponía nerviosa. No se veía culpable, así que supongo que no sabía todo lo acontecido. Eso cambió rápidamente. Le pregunté de manera directa, ¿le dijiste a mi ex que me dejara? Ella actuó confundida, ¿de qué hablas? Me quedé ahí mirándola hasta que rompió el contacto visual. Ahí fue cuando se notaron las grietas. Me invitó a pasar, intentó actuar con naturalidad. Finalmente, admitió que tuvieron una conversación unas semanas antes de que mi ex se fuera. Dijo que habían estado hablando sobre la vida, la presión de ser padres y el estrés del matrimonio. Mi hermana alegó que no fue nada serio, solo una charla entre chicas mientras tomaban vino y se desahogaban. Pero luego dijo esto, le dije que si yo estuviera en su lugar, probablemente me habría ido antes de casarme. Juro que escucharla decir eso en voz alta me hizo querer romper su mesa de café de diseño. De todos modos, le pregunté si sabía que mi ex tenía planes de irse. Dijo que no. Le pregunté si alguna vez pensó en cómo podrían impactar esas palabras, diciéndole a alguien que ya estaba al borde de abandonar a su hijo y a su pareja que ella también se iría. Se puso a la defensiva, dijo que no sabía que eso iba a llegar tan lejos, que solo estaba siendo honesta, que mi ex ya estaba en esa mentalidad y buscando excusas. Mi hermana insiste en que no le dijo que abandonara a nuestro hijo, pero para mí no hay forma de justificarlo. Siento que me clavó el cuchillo más grande que pudo encontrar en la espalda. Me dejó sufrir durante 2 años, sin decir ni una palabra sobre esa conversación. Y ella solo se quedó callada y no dijo nada. Intentó justificarlo diciendo que no pensó que importaría después de que mi ex se fuera. Que no cambiaría nada y que no quería echar más leña al fuego. Le dije que no quería verla por mucho tiempo. No por rencor, sino porque me enfurecía como estúpidamente me ocultó esto. Ella se disculpó, lloró, y yo no la consolé. Simplemente me fui. Esta parte siguiente puede hacer que algunos piensen que soy frío, pero necesito decirlo de manera clara, no la perdono. Ahora, la otra parte de mi actualización. Ayer por la tarde, mi ex vino a mi casa. Mi hijo estaba en casa. Estaba durmiendo, gracias a Dios. Abrí la puerta lo suficiente para bloquear su vista al interior. Me miró a los ojos e intentó pasar como si perteneciera allí. Puse mi pie en la puerta y le dije, no lo hagas. Ella se detuvo y luego comenzó su berrinche emocional. Dijo que solo quería ver a nuestro hijo, que lo extrañaba, que no podía dejar de pensar en nosotros. Le dije que tenía una cara de piedra, que presentarse así estaba fuera de lugar. Ella dijo que no tenía a nadie más a quien acudir emocionalmente, que había estado en terapia, que tenía un trabajo estable y quería reconstruir lo nuestro. Le pregunté, ¿dónde estaba esa energía hace 2 años? Miró hacia abajo y dijo que sentía que no merecía ser madre después de lo que hizo, lo cual estoy de acuerdo. Que verme criar a nuestro hijo solo la hacía sentirse pequeña, culpable y avergonzada. Pero la culpa no deshace el daño, la culpa no alimenta a un niño, la culpa no lo abraza cuando tiene miedo o lo lleva al hospital cuando tiene fiebre. Yo hice todo eso solo. ¿Ni siquiera envió una tarjeta y ahora quiere la custodia compartida? Déjenme ser claros, eso no va a suceder. Le dije que ya no tendríamos más conversaciones personales, que si quiere solicitar la custodia, puede hacerlo a través del sistema judicial. Comenzó a llorar más fuerte, preguntando cómo podía ser tan frío. Le dije que eso es lo que pasa cuando abandonas a tu hijo y desapareces durante 2 años.
Las acciones tienen consecuencias, y no puedes saltarte la fila solo porque de repente te encontraste a ti misma. Cerré la puerta en su cara. Antes de cerrarla, le dije que se fuera de mi porche y que no volviera a tocar, o llamaría a la policía, lo cual obviamente era un poco demasiado, pero no quería que el ruido despertara a mi hijo. Esta mañana, llamé a un abogado. Estaba calmado, profesional, y francamente más optimista de lo que esperaba. Me dijo que tengo un caso sólido si ella lleva esto a la corte. Dijo que la ventana de abandono de más de 730 días es definitiva y que incluso si presenta una demanda, hay muchas probabilidades de que el tribunal se ponga de mi lado, a menos que ella demuestre un esfuerzo sostenido, cambio y estabilidad, lo cual no ha hecho. Me aconsejó dejar de responderle directamente, documentar todo, mensajes de texto, llamadas, visitas y mantener la comunicación estrictamente legal si esto sigue ese camino. Estoy siguiendo ese consejo. Luego vino otra sorpresa. Mi mamá me dijo que mi ex no vino primero a mí, fue a ella. Al parecer, hace 2 semanas la contactó preguntando si creía que estaría bien sorprenderme y reunir a la familia. Incluso preguntó si estaba viendo a alguien, como si fuera alguna película romántica donde ella podría aparecer y retomar donde dejó. Mi mamá lo rechazó, le dijo que no era bienvenida, que yo ya había seguido adelante y estaba bien sin ella, que era una madre irresponsable y había lastimado el pequeño corazón de su nieto. Solo después vino a verme. Mi madre le dijo que se mantuviera lejos de mí y su nieto. Así que, déjenme decir esto, no confío ni una palabra de lo que salga de su boca. Pensó que el tiempo se había detenido, pensó que yo estaría esperando, pero no lo estoy. Actualización 2. Pues bien, ella presentó una solicitud de visita. Hace 2 días, un mensajero apareció en mi puerta mientras estaba preparando a mi hijo para la guardería. Abrí la puerta y supe inmediatamente que no era un paquete. Me entregó el sobre y me dijo, «Te han notificado». Ya tenía la sensación de que ella podría intentar algo, especialmente después de aparecer en mi casa, tratando de llorar para ver a nuestro hijo. Está buscando derechos legales sobre un hijo que abandonó durante más de 2 años. Está pidiendo visitas supervisadas para empezar, lo cual, en teoría, suena razonable para cualquiera que no conozca toda la historia. Pero en la solicitud, hay todo un ensayo de simpatía, cómo luchó con la depresión posparto, cómo se sintió desamparada y cómo se fue por razones de salud mental, no para abandonar a su hijo. Nada de eso coincide con la realidad. Primero, ella se fue cuando nuestro hijo tenía 2 años, no era un bebé. En segundo lugar, no hubo hospitalizaciones, no hubo diagnóstico, no hubo peticiones de ayuda, ni llamadas a mis padres, ni mensajes a amigos, ni siquiera buscando apoyo en Internet. Simplemente se fue, desapareció y luego me ignoró a mí y a todos, incluido nuestro hijo. Inmediatamente llamé a mi abogado y le envié todo, los papeles, la carta de presentación, las capturas de pantalla de nuestros mensajes, o la falta de ellos, las publicaciones en Facebook que ha estado haciendo desde que volvió a aparecer y me desbloqueó. Él está seguro. En sus palabras, esto es abandono, punto. Me explicó que en nuestro estado, 2 años sin contacto automáticamente califica como abandono parental, especialmente cuando no hay manutención infantil, ni intentos a través de medios legales, ni circunstancias atenuantes como hospitalización o encarcelamiento. Ella no puede simplemente regresar a la vida de un niño porque de repente siente que es madre otra vez. Pero aquí es donde se puso realmente retorcido. Ella no está haciendo esto sola. Mi abogado mencionó que había otro nombre en los documentos legales, el de su prometido. Aparentemente, él es quien está financiando todo esto. Y no solo con dinero, es paralegal en un bufet de abogados especializado en derecho familiar. Sí, el tipo con el que se comprometió el año pasado, que trabaja en el mismo tipo de bufet que maneja casos como este. No sé por qué preguntaba si estaba en pareja o que pensaba en mí, cuando ya estaba comprometida. Manipulación y más manipulación. ¿Y este tipo? Me envió un mensaje. Tuvo la audacia de enviarme un largo mensaje condescendiente a través de Facebook, que luego borré y bloqueé, diciéndome que respetaba mi posición como el padre custodio, pero que pensaba que estaba dejando que el rencor nublara mi juicio. Dijo que mi ex merecía un camino hacia la redención y que mi hijo tiene derecho a conocer a su madre biológica. Pues no, mi hijo tiene derecho a estar seguro, feliz, amado y principalmente a no ser abandonado. Eso es a lo que tiene derecho. Y nada de eso incluye ser usado como un objeto emocional para una mujer que se fue sin decir una palabra, y ahora quiere volver a hacer su vida porque su nuevo hombre la animó a luchar por lo que es suyo. No respondí porque sé exactamente lo que estas personas están tratando de hacer. Están provocándome. Quieren que explote en mensajes, que deje una pista que puedan usar en la corte para pintarme como irracional o incapaz. No voy a caer en su trampa. Estamos haciendo todo de acuerdo con la ley, nada de contacto directo, todo documentado. Mi abogado está armando un historial completo, registros de mensajes, cronología de ausencias, declaraciones de testigos, todo. Mis padres están listos para testificar.
Incluso su propia madre, la misma que me llamó llorando hace 2 años, me envió un mensaje privado disculpándose por lo que su hija me está arrastrando a vivir. Dijo que no apoya esta lucha, pero no hablará públicamente en contra por razones familiares. Al menos es algo. Y luego viene mi hermana. Me envió un mensaje en el que se disculpó con mi ex. Le dijo que nunca quiso llevarla por el mal camino en ese entonces, que pensaba que solo la estaba ayudando a desahogarse y nunca esperó que se fuera para siempre. Pero luego fue más allá, dijo que admiraba su valentía por regresar y tratar de reconectar con su hijo. Están hablando nuevamente. Me enteré por capturas de pantalla que mi abogado obtuvo de su actividad pública, me gusta, comentarios, corazones en fotos. Esta es la misma hermana que me ayudó a empacar las pocas cosas que mi ex dejó cuando finalmente aceptamos que no volvería. La misma hermana que cuidó a mi hijo cuando trabajaba en turnos nocturnos, que se sentó conmigo y me hizo compañía después de decirle a mi hijo que su mamá no regresaría a casa. ¿Y ahora está llamando valiente a esa mujer? ¿Está loca? La llamé para decirle exactamente lo que sentía, que no es su lugar perdonar a alguien por abandonar a un hijo que no es suyo, que no tiene derecho a hacer de pacificadora cuando nunca tuvo que recoger los pedazos. Intentó darle la vuelta, diciendo que estaba pensando en el futuro, en cómo esto podría afectar a mi hijo a largo plazo si lo mantengo alejado de su madre. Déjenme decirles algo ahora mismo, mi hijo está prosperando. No está preguntando por ella, no tiene lagunas de memoria ni pesadillas ni problemas de conducta. ¿Saben qué es lo que realmente afecta a los niños? La inestabilidad, el abandono, las reintroducciones repentinas de personas que no merecen su confianza. Y no voy a permitir que eso le pase a él porque un montón de adultos están tratando de limpiar sus conciencias. Esto no es amargura, son límites. Y la diferencia importa. La próxima semana tenemos nuestra primera sesión de mediación. Mi abogado dice que esperemos que ella traiga toda la historia de pobrecita. Probablemente fotos, tal vez cartas. Definitivamente, alguna versión de estaba rota, pero ahora estoy curada. Todo es estrategia, ella está tratando de crear la apariencia de un esfuerzo. Pero nosotros tenemos el verdadero historial. A un juez no le van a importar las publicaciones falsas de Facebook ni la culpa que dice sentir, le importarán las acciones. Curioso, ella no tuvo ninguna durante más de 700 días. Actualización 3. El día de la corte fue hoy, o más bien, el día de la mediación. Pero no dejen que la palabra mediación los engañe pensando que fue una reunión calmada y colaborativa con café. Ella llegó temprano, mucho antes de lo que esperaba, e hizo un escándalo en cuanto entró al edificio. Estaba vestida de blanco, un vestido blanco completo, como si fuera un ángel, cuando en realidad es el mayor demonio que he encontrado en mi vida. Zapatos blancos, uñas hechas, cabello rizado, una jirafa de peluche en una mano y una pila de fotos en la otra. Uno de los empleados le dijo que la mediación aún no había comenzado. Y ella realmente dijo, está bien, solo quiero asegurarme de que vea que no vine a pelear. Mi abogado se inclinó y me dijo que ya estaba jugando la carta de la simpatía. Ella seguía caminando por la zona de espera, hablando con su prometido, como si estuvieran ensayando líneas. Yo no le dirigí la palabra. Me quedé callado, sentado junto a mi abogado, revisando el expediente que habíamos preparado. Tenía 2 años de calendarios, registros de llamadas, capturas de pantalla y fotos de los logros de mi hijo. Cada momento que ella se perdió. Todo organizado, fechado, impreso y encuadernado. Cuando nos llamaron, ella me sonrió como si fuéramos viejos amigos, reconectando después de un malentendido. Yo no sonreí. Intentó entregarme el peluche, pero mi abogado se puso entre nosotros y dijo, no hay contacto directo. El mediador era neutral, pero claramente no nuevo en esto. Comenzó con el procedimiento estándar, un resumen del problema, el estado de la custodia y luego preguntó si alguna de las partes quería decir algo antes de pasar a los hechos. Ella intervino de inmediato. Dijo que le gustaría comenzar pidiendo disculpas, que había cometido el mayor error de su vida. Empezó con una larga explicación que sonaba ensayada sobre cómo entró en pánico. Dijo que nunca dejó de pensar en nuestro hijo, que se sentía avergonzada. Luego comenzaron las mentiras, lo lamenté al día siguiente. Lo lamentó al día siguiente y aún así desapareció durante 2 años. No solo está mintiendo, sino que además disfruta esparciendo esas mentiras por todas partes. Es una de esas regaderas de jardín, pero en lugar de agua para regar el césped y que crezca, ella esparce mierda para contaminar todo. El mediador le preguntó directamente, ¿hizo algún intento de contactar al niño o al padre durante ese tiempo? Dudó. Luego dijo que no pensó que tuviera derecho, que sabía que sería rechazada, que quería esperar hasta poder regresar con algo que ofrecer. Mi abogado le preguntó si contactó alguna corte, terapeuta o servicio legal durante ese tiempo. Dijo que no. Le preguntó si envió una tarjeta de cumpleaños, un correo electrónico, incluso una carta. Admitió que no. Luego le preguntó si me había bloqueado. Ella dijo que sí, pero solo porque no podía soportar ver lo que había dejado atrás. Él asintió y dijo, entonces, ¿desapareció de la vida de su hijo por culpa?
Ella respondió, no quise desaparecer, simplemente no sabía cómo regresar. Maldita sea, como no sabes cómo regresar, necesitas una brújula. Sé que la brújula moral la ha perdido hace mucho tiempo, pero esto eran puras patrañas. Luego fue mi turno. Le dije que no tenía objeción en que alguien tratara de arreglar su vida, pero eso no significa que puedan regresar a la vida de un niño como si nada hubiera pasado. Que mi hijo es feliz, está prosperando, estable, porque está rodeado de personas que estuvieron para él, personas que no se derrumbaron cuando las cosas se pusieron difíciles. Le dije que ella salió por la puerta, dejándolo solo por horas, y nunca miró atrás. Y ahora que tiene un sistema de apoyo, ahora que se ha recuperado, entre comillas, quiere jugar la historia del regreso. Le dije que lo lamentamos por ella, pero esto es la vida de un niño. Les mostré la documentación. Incluso trajimos una carta del pediatra de mi hijo confirmando citas constantes, un desarrollo saludable y ningún tutor secundario listado en ningún momento. No hay duda de quién ha sido el verdadero padre aquí. Luego vino la pequeña sorpresa de su prometido. Intentó hablar y dijo que quería aclarar que él la animó a hacer lo correcto regresando. Que ella está en un lugar mejor y solo está tratando de reconectar de manera saludable. Su deseo de tener visitas supervisadas es una señal de humildad, no de manipulación. Y por último, que él era su testigo de carácter para demostrar que puede ser una buena madre. Mi abogado lo interrumpió rápidamente, usted no es parte de este procedimiento y ni siquiera tiene los estudios formales para ser abogado, no sé qué hace aquí. Puede enviar declaraciones, pero no hablar. Y así, volvió a ser un paralegal, no el caballero blanco que pensaba ser. Terminamos con que ambos lados fueron instruidos para evitar el contacto hasta la próxima sesión de mediación, pendiente de una investigación más profunda. Pero aquí está lo que me quedó. Al salir, la vi alterada, agitada de una manera que no había visto antes. Su confianza se había ido por el drenaje. Creo que esperaba otra cosa de esto. Como si entrara, llorara un poco, me diera el peluche y todos aplaudiéramos con los pies por su crecimiento personal. Quizás no fui muy claro antes, pero no voy a ceder. No estoy amargado, ya ni siquiera estoy enojado, simplemente he terminado. Terminado de ser manipulado, de ser culpado o de ser atacado emocionalmente. Ella no puede simplemente regresar y esperar que el título de mamá la esté esperando, solo porque extraña la sensación. La paternidad no es un rol que se desempolva cuando crees estar listo. Yo no estaba listo y tuve que cumplir todos los roles por mi hijo. Mi hijo aún no sabe lo que está pasando, y no lo sabrá, no hasta que algo se haga final. Protejo su paz por encima de todo. Él tiene una vida llena de amor, estructura y personas que se presentan. No voy a permitir que nadie amenace eso, ni siquiera la mujer que lo trajo al mundo. Tenemos otra sesión dentro de 2 semanas y ya nos estamos preparando para eso. Actualización 4. Antes de comenzar, me han preguntado si creo que soy el padre de mi hijo, que debería hacerme una prueba de ADN. Agradezco el consejo, pero llega tarde. Lo hice a los meses de su abandono y lo confirmó. De todas formas, me encanta que las personas me ayuden y me den consejos. No esperaba que la mayoría estuviese de acuerdo con mi lucha, pero es bueno no estar solo en esto. Recibimos la decisión del tribunal esta mañana. Después de todo, el abandono, las mentiras, la repentina reaparición y la historia falsa de su transformación, finalmente se ha terminado. Se le negó la visita completamente. Ni siquiera visitas supervisadas. El juez falló a favor de que yo mantenga la custodia legal y física exclusiva de nuestro hijo. Hizo hincapié en el término abandono atroz varias veces. Dijo que su intento de reingresar a su vida ahora, después de 2 años de absoluto silencio, mostraba más señales de culpa, reparación de imagen y una necesidad de control que instinto materno genuino. El tribunal no se creyó su acto de transformación. No después de revisar las pruebas que presentamos, la falta de contacto, la ausencia de tarjetas de cumpleaños, la falta de peticiones a la corte, la repentina reaparición convenientemente alineada con un nuevo prometido y una nueva estrategia legal. Ella lloró ruidosamente en la corte. Hizo ese gesto de cubrirse la cara como si la estuvieran atacando, como si fuera la víctima. Pero nadie corrió a consolarla, ni el juez, ni el mediador, y ni siquiera su prometido. Hablando de él, se fue sin decir una palabra. Tal vez pensó que podría ayudarla a ganar una especie de redención pública. Tal vez vio esto como un proyecto pasional. O tal vez pensó que obtendría la custodia y podrían hacer una familia juntos. Sea como sea, ya terminó. El tribunal le dio una oportunidad para pedirlo nuevamente dentro de 2 años, pero solo si cumple con 3 condiciones. Una evaluación psiquiátrica completa con una recomendación de un terapeuta de largo plazo. Un programa de crianza aprobado por el Estado que incluya cursos presenciales, no solo módulos en línea. Evidencia tangible y verificable de estabilidad a largo plazo, empleo, vivienda, sin comportamientos erráticos, y lo más importante, intentos constantes de comunicación supervisada aprobados por la Corte a través de los canales adecuados. En resumen, tiene que reconstruir todo lo que rompió desde cero y hacerlo de la manera correcta.
Salí de esa sala del tribunal sintiendo que finalmente podía respirar. Mi hijo estaba en la guardería, riendo, jugando, viviendo su vida, y ahora sé que está protegido, legal, emocional y físicamente, de cualquier fantasía con la que pensó que podría forzar su regreso. Pero, aparentemente, no fue el fin para ella. Esa misma noche, vino a mi casa nuevamente. Oí golpear la puerta justo después de las 9 de la noche. No esperaba a nadie. Cuando miré por la mirilla y la vi allí, me sentí físicamente molesto. Estaba de pie sosteniendo ese mismo peluche de la mediación, el que intentó darle a mi hijo, como si eso pudiera borrar 2 años de abandono. No abrí la puerta. Simplemente, apagué las luces de la entrada y esperé. Se quedó 2 horas sentada en el porche en el frío. Volví a mirar más tarde, y ya no estaba, pero dejó una nota pegada a la puerta. Decía, perdí todo otra vez. No vine a pelear, solo quería abrazar a mi hijo una última vez. Esa parte, una última vez, me dejó pensando porque la verdad es que ya tuvo su última vez. Ella la eligió cuando empacó y se fue de nosotros sin siquiera un adiós. Qué lástima. Les mostré la nota a mis padres y llamé a la policía. Se hizo un informe. Mi abogado ya está redactando una orden de no contacto. Así que, si vuelve a la casa, la policía tendrá otra reacción para ella. Ella no va a usar mi puerta de entrada como un escenario para el arrepentimiento, esa era ya terminó. He cambiado mi número. Mi hijo tiene 5 años ahora. Es gracioso, es ruidoso y tiene una risa grande y una extraña obsesión con los dinosaurios. Pero no parece raro, muchos niños tienen esa obsesión de pequeños, al parecer. Duerme toda la noche la mayor parte del tiempo. Conoce su cuento antes de dormir de memoria y me corrige cuando me equivoco con las palabras. Ya no la recuerda y ya no pregunta por ella. Está rodeado de personas que lo aman, mis padres, sus maestros, mis compañeros de trabajo que le dejan pequeños regalos y bocadillos solo porque sí. Está creciendo en un mundo donde lo quieren todos los días, y eso es lo que importa. También he comenzado a salir nuevamente, aunque despacio. No traigo a nadie cerca de mi hijo hasta que sé que son reales. Aprendí esa lección de la manera difícil, pero estoy resolviendo las cosas poco a poco. No sé cómo es su vida ahora. No me importa si se queda con su prometido, si termina sola, si escribe publicaciones en Facebook sobre su dolor. Nada de eso me afecta, nosotros estamos bien. Y en cuanto a mi demanda contra ella por dejarlo solo, nunca tuve la oportunidad de una confesión, era mi palabra contra la de ella de que un día llegué y él estaba solo en casa. De todas formas, mi abogado aún sigue trabajando, y lo siguiente es una demanda por abandono, seguida de una demanda por manutención infantil atrasada y lo que pagará en el futuro. No necesito el dinero, pero tampoco puedo dejar pasar que haya hecho todo esto. Parte de mí hubiera preferido que se mantuviera lejos. Parece como si solo quisiera causar dolor y no estuviera contenta con lo que hizo hace 2 años. Actualización 5. Durante este tiempo estuve debatiendo si hacer actualizaciones pequeñas, hacerlas en comentarios o ediciones, o esperar a tener un final, cierre o como lo quieras llamar, para venir a publicar aquí. Y ha ganado la última opción, así que aquí va todo lo que he querido escribir y no he hecho en este tiempo. Por ejemplo, mi hermana, con quien no he hablado y es probable que no vuelva a hablar. Aún sigo enojado con ella, pero al parecer ella también está enojada conmigo. No contenta con lo que hizo, cree que tiene derecho a verme como el malo porque considera que soy una persona irracional. Mis padres también han limitado el contacto con ella. No es algo que mencioné en mis anteriores publicaciones, con todo el lío con los aspectos legales, pero mis padres y mi hermana tuvieron varias conversaciones fuertes. Ella piensa que no fue tan grave y que debería darle una oportunidad a mi ex de ver a su hijo, y mis padres piensan que no. Por lo que sé, mi ex ha cancelado su compromiso, pero no sé quién ha cancelado a quién. Eso lo sé porque mi hermana se lo ha dicho a mis padres, como una forma de hacerla parecer como la víctima, a la que mi terquedad le ha arruinado la vida. Ya que ahora no solo no puede ver a su hijo, sino que además se ha quedado sin pareja. Bueno, hermana, no me importa. Mejor la próxima vez preocúpate tú por esa víctima, entre comillas, y no le des un consejo que le arruine la vida. Quizás un consejo más maternal hubiera ayudado. Eso te hubiera ahorrado que nuestros padres te quitaran de la herencia. Ya hemos concluido con la demanda, y el resultado es tan positivo como puede ser esto. No es que me alegre ganar la demanda, ese dinero no va a hacer una diferencia. Pero tampoco iba a dejar que una mujer manipuladora, mentirosa y capaz de abandonar a un hijo, quien tuvo el egoísmo de regresar solo por lo que ella sentía, se saliera con la suya. Sé que hay gente que me verá como el malo, ya lo han hecho en mi anterior actualización. A esas personas les pregunto, ¿crees que ella quería ser madre ahora? Todavía tiene posibilidades de intentarlo, poniéndose en contacto a través de los medios legales. ¿Crees que lo ha intentado? Absolutamente no. Nunca le importó su hijo. Solo despertó un día, pensó que a su vida le faltaba un niño y se acordó que tenía uno. Nada de lo que hizo fue preocupándose por él, solo por sus propios deseos egoístas. Fue egoísta hace unos años, ha sido egoísta ahora.
Y nada de lo que digan para defenderla, hacerla ver mejor o incluso dar vueltas las cosas para hacerme ver como el culpable, lo va a cambiar. Tampoco voy a hacer todo lo contrario y seguir algunos consejos muy vengativos, como el hecho de hacer que mi hijo llame a mi novia mamá. Ella lo ha conocido y se llevan bien, de eso me voy a asegurar porque es importante que mi hijo acepte a mi novia. Pero hay una gran distancia en obligarlo a llamar la madre. Siempre mi foco estuvo en proteger a mi hijo, no voy a ponerlo en esta situación solo para sentirme mejor que él ya la olvidó o algo así. Él prácticamente no la recuerda, así que nada cambia. Y sí, también he hablado con él sobre su madre, y mucho no le ha importado. No sé si es que no tiene edad suficiente para entenderlo completamente, y en el futuro hará más preguntas, o si simplemente no le importa. Mi ex aún puede volver a intentarlo, algo que puede hacer en 2026, cuando se cumplan los 2 años. Si lo hace o no está por verse, así como la posibilidad de que publique. Nada ha cambiado hasta ahora, y nada parece que vaya a cambiar. Así que el resultado será muy similar al de mi anterior publicación, probablemente. Si ese es el caso y no saben nada de mí, este es mi saludo final y mis agradecimientos por leer durante semanas sobre mi caso. No saben lo que ayudan, aunque no nos veamos cara a cara, que estén aquí apoyando. Actualización 6. Porque todos han preguntado esto y estaba cansado de responder de manera individual, solo diré que gané mi demanda por pensión alimenticia y mi ex está pagando. Como había rehecho su vida y ahora le iba bien, también tenía dinero para pagar la manutención atrasada. Estamos agradecidos de que haya vuelto, nos ahorró el trabajo de buscarla durante todo este tiempo. En cuanto a la demanda por abandono, no me refiero al abandono como madre, sino al abandono el día que lo dejó por horas solo. Esa no tuvo un gran desenlace. No había manera de comprobar que ella lo dejó sin supervisión durante horas. Mi abogado y yo lo intentamos desde varios ángulos, pero el juez desestimó el caso. Actualización 7. Entiendo que hace mucho que no oyen de mí, y si no recuerdan mi historia, les dejo un breve resumen a continuación. Pero creo que leer mis anteriores publicaciones les ayudará a refrescar la memoria. Lo cual, en mi humilde opinión, es importante porque ha sucedido tanto que es posible que se pierdan seguro. Pero ese es mi consejo, tómenlo o déjenlo. Mi hijo acaba de cumplir 8 años hace pocas semanas, y con mi esposa le preparamos un cumpleaños con algunos de sus amigos de la escuela. La temática ha sido muy diferente a la de hace unos años, donde estaba completamente obsesionado con dinosaurios y todo ese tipo de cosas. Tuvo una minifaceta relacionada con Pie Grande, pero eso también ha sido dejado atrás y ahora está metido en los deportes. También estoy casado, cosa que ya habrás adivinado por cómo me refería a mi esposa. Ese fue el paso correcto luego de que salimos por casi 4 años. ¿Vieron cuando algo se siente bien? Bueno, eso se sentía así. Mi hijo amaba a mi esposa y fue hasta natural hacerlo. Ella es incluso su guardiana legal en caso de que me suceda algo, y es posible que hasta lo adopte. Antes de casarnos, prácticamente vivía aquí y mi hijo la quería tanto que hasta corría hacia ella para que le ayudara con la tarea. Podría sentirme ofendido por no elegir a su padre, pero creo que es bastante inteligente porque se ha dado cuenta de que no soy precisamente al que mejor le iba en la escuela. Siempre que me preguntaba, tenía que dudar un rato pensando, hasta que finalmente le decía que debíamos consultar con mi esposa. Finalmente, decidió ir directamente a la fuente de los conocimientos. Orgánicamente, también ha comenzado a llamarle mamá. Y eso que sabe sobre su madre biológica, conoce toda la historia en este punto. Lo de mi hermana en este tiempo ha sido interesante. Ha tenido un contacto mínimo con mis padres, más que nada porque ellos han puesto los límites. Sin embargo, hace unos 6 meses, su prometido, algo que no sabíamos que tenía, vino a pedirle la mano de mi hermana a mi padre. Se ve que es uno de esos hombres con esa tradición o simplemente quería hacer algo romántico. También, probablemente, olía algo raro y vio eso como la excusa perfecta para ponerse en contacto con mis padres. Mis padres nunca lo habían visto, pero cuando se presentó y conversaron un poco, tuvieron una charla muy interesante. Mi hermana evitaba a toda costa que su prometido tuviera contacto con nosotros. Le decía que no tenía una buena relación, pero a veces cambiaba su versión. Así que cuando le propuso casamiento y se negó a decirnos, pensó que lo mejor era comprobarlo por sí mismo. Tuvo un curso acelerado de mi hermana, mi exprometida y lo que ustedes saben que ocurrió con mi hijo. No estuve allí y no lo conocí, pero mis padres dicen que salvaron a un reno de ser atropellado por un camión de 20 toneladas. La boda se canceló y no volvimos a saber de mi hermana. Creo que está enojada con mis padres o siente vergüenza. De todas formas, conmigo no tenía relación. Por último, dejé la parte menos feliz de todas, la más pesada de mi actualización. Para esta parte es para la que les pedí que leyeran toda la historia y que el resumen no hace justicia. Meses después de mi última publicación, encontré a la jirafa de mi ex en mi patio trasero. Debe haberla arrojado ahí. Ya estaba tan cansado de esa maldita jirafa que planeaba casarla aunque fuera un peluche. Finalmente, la doné a la caridad. Unos días después, alguien de la policía vino a mi casa a hacer algunas preguntas.
La jirafa tenía una cámara dentro. Aunque no lo sabía, no es tan raro que algún tipo de persona, aunque no los llamaría exactamente así, lo use para conseguir grabaciones de menores. Algunos dispositivos tienen hasta rastreadores y el atacante solo debe estar a unos pocos metros, como en la calle, para conectarse al mecanismo del peluche y descargar los vídeos. Solo que esta jirafa tenía la cámara y no el rastreador, porque ya sabía dónde vivíamos. En este caso, la jirafa también contaba con un micrófono y un parlante para hablar y escuchar a través de ella. Obviamente, querían saber por qué motivo había dado eso a Caridad, a menos que fuera de esta clase de personas. Por suerte para mí, eso se resolvió en unos días porque el caballo de Troya de mi ex había sido visto por terceros durante mi mediación. Solo tuvimos que contactarlos y pudieron reconocerlo. Yo también expliqué mi versión, pero tener testigos ayudó. Así como tener un vecino con cámaras apuntando a mi propiedad y ver, aunque sin mucha resolución, que una persona arrojaba algo a mi patio trasero. Por el tamaño y demás, parece ser la jirafa. Con eso presentamos una nueva denuncia, porque estos no eran los canales que mi ex debía usar para poder solicitar nuevamente derechos de visita. Peor aún, se abrió una investigación más grande que solo ha terminado hace unos pocos días. Durante el proceso no pude escribir absolutamente nada, a pesar de que la gente pedía una actualización bastante seguido. Creo que no hubo una semana sin recibir una notificación a mi correo con que registre esta cuenta desechable. Finalmente, ahora puedo hablar con ustedes libremente sobre lo que encontraron y cómo afectó esto a mi ex y a su prometido. Voy a intentar trazar una línea cronológica aquí. Pero recuerden, fui malo en la escuela y fueron muchos meses de información apareciendo casi todos los meses. Cuando mi ex arroja la jirafa en mi patio trasero, ella había roto con su prometido. Él ya no estaba en la audiencia final con el juez cuando le negaron cualquier derecho parental. Pero la idea de la jirafa siempre fue de su prometido, así que ella la arrojó en el patio para contentarlo y que regresara con ella. Quizás si ella conseguía alguna imagen, su prometido querría volver, o eso pienso yo. Sin embargo, nunca pudimos comprobar si ella regresó para recuperar las imágenes, aun cuando la jirafa ya no estaba en mi casa y había sido donada. Luego de encontrar la jirafa, instalé cámaras, así que teníamos una mejor visión si alguien se detenía en mi calle. Nada de mala calidad como el vecino, son cámaras modernas y que se ven muy bien. Solo para aclarar, la jirafa no tenía mucho peso, solo la lente, un transmisor Wi-Fi y algo para guardar los vídeos. No pesaba mucho, por eso no lo noté. Pero la gente de la organización se dio cuenta rápidamente de lo que pasaba, porque están entrenados, y presentaron la denuncia. Creo que esta parte no es necesaria que la diga, porque me da absoluto asco y ustedes la podrán imaginar. Solo hay un motivo para que su prometido estuviera tan interesado en que mi ex recupere a su hijo, ya que aún creo que ella no estaba tan interesada. El resultado y por lo que ahora puedo escribir esto es que encontraron más material que lo incrimina, incluida la laptop que usaba en su trabajo, y ha sido condenado. Y antes de que comiencen a preguntar más detalles, déjame decirte que, por suerte, cambié muchas cosas desde el comienzo de la historia. Lo hice por si mi ex o personas que no quería que se enteraran descubrían esto. Pero ahora lo agradezco porque protegerá la privacidad de todos nosotros. Los que importan, no ese par de basuras. Sí, el prometido había accedido desde su trabajo, con ciertas medidas de privacidad, a grupos para compartir material. Solo que la policía científica hizo un buen trabajo y pudo recuperar mucha información. No hace falta decir que fue despedido. Lo mismo con mi ex. Sin embargo, aunque a su ex le dieron muchos años en prisión, no han podido demostrar que ella sí supiera sobre esas cosas. Es decir, no creo que ella estuviera metida en esas cosas, pero sí veo que ella pudiera haber hecho ciertas cosas, entendiendo o no lo que hacía, para complacerlo. La justicia solo la encontró culpable de tener una participación muy pequeña, así que recibió una condena bastante pequeña en comparación. La parte que me alegra y mucho es que, además de una libertad condicional, tiene que registrarse en cada estado que vaya como una agresora sexual. No es que directamente lo sea, o eso quiero creer, pero es parte de su condición. Eso implica no vivir cerca de escuelas y otro tipo de cosas relacionadas con este tipo de casos. Lo cual no solo evita que ella pueda cometer algún crimen, en caso de que eso sea lo suyo, sino también olvidarse de alguna vez estar en contacto con mi hijo. Al menos hasta que cumpla 18 años. Han sido unos meses y años difíciles, pero me alegra poder escribir sobre esto. No porque sea divertido, sino porque lo saco del sistema. Por favor, no pidan más detalles de los que di sobre el caso. Esto es más de lo que me siento cómodo en contar y solo lo he hecho porque hay gente aquí que siempre estuvo apoyando y ayudándome. Edición, mi hijo no sabe más que el hecho de que su madre biológica tuvo problemas legales. A mí enterarme de todo me traumatizó, no sé qué puede provocar en un niño de su edad. Le contaré lo que hizo su madre y su exprometido una vez que crea que es lo suficientemente maduro para entenderlo bien. Pero trataré de evitarle más golpes de vida a un niño que ya vivió el abandono de su madre. Entiendo a las personas que dicen que debería contarle todo, pero esto no es como decirle que Santa no existe, sepan entender eso también.
Actualización 8. Solo una pequeña actualización, antes de que probablemente borre mi cuenta. En mayo se hubieran cumplido los 2 años para que mi ex prometida pudiera volver a solicitar la custodia de mi hijo. O al menos comenzado a trabajar en ella con visitas supervisadas. Sin embargo, con mi anterior actualización ya sabes que eso no será posible. Un pequeño detalle que noto ahora que me siento a escribir y miro la fecha. Lo que realmente vengo a contarles es que el ex prometido de mi ex fue encontrado sin vida en su celda. Esto sucedió durante la noche y estaba solo en su habitación. No hace falta decir lo que sucedió para que lo entiendan. No sé cuáles son las reglas de Reddit sobre estas cosas, pero prefiero ser lo menos detallista posible en caso de que a los moderadores no les agrade. Solo eso, me guardo mis opiniones para mí mismo, por lo mismo de más arriba, y que cada persona se arriesgue a escribir la suya.